Entender cada país en qué situación está, cuáles son sus prioridades, cuáles son los gaps, qué es lo que aporta la red, qué es lo que le interesaría de la red y qué experiencia tiene en procesos de intercambio. Para finalmente recomendarles que de todo el universo de temas que conversamos, de entrevistas que hicimos, de información que revisamos durante 4 meses, hay 4 temas que son prioritarios en los que todo el mundo está dispuesto a partir, porque son temas que a todo el mundo le importan: archivos, jurisprudencia, difusión del derecho y capacitación, indicadores de gestión. Y en estos 4, de hecho ayer tuvimos un primer taller, lo que estamos tratando ahora de identificar es, bueno, ¿quién va a liderar el proceso? ¿Cuáles podrían ser los aportes que hace el país líder? ¿Quiénes son los países que más podrían beneficiarse de este trabajo? ¿Qué resultados esperamos obtener como fruto de esto? Y bueno, ¿cuál debería ser el siguiente paso en el que debería partir la red? Entonces, esto, como yo les decía, está en una dirección. Esto está, si estamos hablando del Consejo de la Transparencia, esto tiene que ser transparente. Si alguien luego lo necesita, se lo puede pedir acá o me lo puede preguntar a mí. Y lo que se van a encontrar, y voy a hacer una navegación mínima, es una web donde uno puede ver la historia del proceso que llevamos a cabo durante 4 meses, que tiene 4 etapas muy simples. La primera es, en lo que es el diseño conceptual, uno puede ver, se puede situar en cada país, y acá está la documentación que cada país nos entregó. Planificación estratégica, mapas de procesos, toda la documentación que consideraron interesante. Y lo que hicimos fue hacer un primer taller para tratar de levantar cuáles podían ser los temas relevantes que a este grupo de países le podía interesar conversar. Y acá surgieron, fruto de un taller, 12 posibles temas. Esto se convirtió en una pauta de entrevista, que se puede ver allá, y una vez que acordamos qué queríamos preguntarles a los países, lo que hicimos fue irnos de viaje, y acá uno puede ir a cada uno de los países, Canadá. Y acá lo que hay es un resumen de lo que conversamos y están las entrevistas que realizamos a cada uno de los países. Entonces, si uno abre cada entrevista, uno va a ver esa pauta que construimos, donde uno puede ver qué fue lo que les preguntamos y qué fue lo que ellos nos contaron. Y cómo están organizados, cuáles son sus desafíos institucionales, cuáles son sus objetivos estratégicos. Y está todo lo que levantamos de cuál es la realidad de esa institución, en qué está, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, después de ese largo periodo de viaje, lo que hicimos fue procesar esa información, porque de todo ese embudo con información necesitábamos destilar esos 3-4 temas que fueran los que ahora ponen en marcha grupos de trabajo y grupos de intercambio. Entonces, cuando analizamos la información, bueno, aquí uno puede ver consolidados de entrevistas donde puede ver reflejada la opinión de cada uno de los participantes de cada uno de los países respecto de cada uno de los temas que preguntamos. Esto, para la gente que tiene insomnio, se lo recomiendo porque es un pasatiempo espectacular por la noche. Y aquí uno puede ir viendo cada país, cada persona, que fue lo que nos contestaron. Pero todo esto había que procesarlo, y lo que hicimos hicimos 2 tipos de procesamiento. Uno fue lo que nosotros llamamos la matriz del río, que lo que te muestra es en qué está cada país. Voy a tratar de mostrarles el inicial. Esto, que lo que significa es que para cada uno de los 12 temas que fuimos conversando con ellos, a los que les pedimos que ellos se autoevaluaran, respecto, por ejemplo, lo haremos de otra forma. Respecto a cada uno de los temas que están abajo, el 3 y el 8 significa que cada país se autoevaluó respecto de cómo estaba abordando ese tema hoy, en una escala del 1 al 10, y el que peor se autoevaluó en el caso de modelo fue México en este caso, es un tema muy subjetivo evidentemente, y el que mejor consideró que estaba fue Canadá, y eso nos permitió trazar una primera curva para ver dónde estaban los gaps. Y esto uno lo puede ver por esta curva general o la puede ver por cada uno de los temas. Protección de datos, acá uno puede ver los diferentes países cómo están. Ahora, uno luego puede verlo también por cada país, cómo el país se evalúa en cada uno de estos temas, y por tanto eso lo que te arroja al final es una gráfica que te dice cada país en qué temas tiene un gap grande y por tanto está dispuesto a invertir tiempo y recursos por acortarlo, y en qué otros prácticamente no tiene interés en cambiar de este año al año que viene y no necesariamente quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces acá está toda esa documentación, está una matriz comparativa donde uno puede ver lo mismo respecto a los países. Y acá está este resumen respecto de cada país, cada uno de los temas. Acá uno puede ver cómo se pronuncian respecto a objetivos estratégicos, indicadores de gestión, desafíos institucionales, fortalezas,
falencias, habilidades, qué es lo que pueden aportar, qué es lo que pueden necesitar apoyo, etcétera, etcétera. Y la última parte, que es precisamente las conclusiones y recomendaciones, es donde están esos documentos que yo les he mostrado. ¿Qué es lo que podríamos concluir de todo este análisis? Sobre qué recomendaríamos que el grupo de intercambio se centrara, que son sobre esos 4 temas, y luego una serie de pautas para cómo sigue esto. Ahora que tenemos claro que queremos trabajar en archivos, ¿cómo nos ponemos a trabajar? Y acá lo que hay son un par de documentos que lo que te indica es, bueno, si quieres armar una comunidad de práctica, ¿qué es lo que tienes que hacer para que esta comunidad de práctica empiece a funcionar? Y hay otro documento sobre, dado que están dispersos por toda la geografía, cuál debería o cuáles pueden ser las alternativas de uso de tecnología para que este grupo pueda empezar a funcionar. Así que, lo dicho, si a alguien le interesa verlo, esto está todo en internet, está disponible, y mandan un mail o hablan con la gente del Consejo y feliz se lo compartimos. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Quisiera ofrecerle la palabra al representante de la Viceadjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo del Perú. Él es don Fernando Castañeda, que es adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo en Perú. Es abogado y profesor universitario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tiene estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la misma casa de estudios. Fernando nos va a comentar cuál es el valor que desde su organización le dé a esta propuesta y sus proyecciones futuras. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Consejo por la transparencia y al Banco Mundial por la invitación y sin duda por la organización de este encuentro, porque facilita la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas en la participación de los asuntos públicos, y en segundo lugar porque permite un trabajo colaborativo entre las instituciones. Y sin duda estos dos elementos convergen en que el Estado constitucional en nuestros países y la democracia se vaya afianzando y consolidando, sin duda, sin lugar a dudas. Básicamente yo les voy a tratar de 2 temas, algo muy puntual por el tiempo que hemos acordado y que se ha asignado. Un primer tema es presentar a la institución muy sucintamente para que tengan ustedes una idea ante qué órgano estamos tratando, y en segundo lugar qué expectativas tenemos en relación a la red. En relación a la institución, cabe señalar que la Defensoría del Pueblo, o más conocido también a nivel mundial como el Ombudsman, en el Perú es una institución autónoma que tiene personería jurídica propia, que ha sido creada por la Constitución Política Peruana en 1993, inició funciones hace 14 años, desde el año 1996. El titular de la Defensoría del Pueblo es el defensor o defensora del pueblo, que es elegido por mayoría calificada del Congreso de la República por un periodo de 5 años. Tenemos 28 oficinas y 10 módulos de itinerancia, digamos una cobertura territorial importante, y básicamente nuestro mandato constitucional consiste en la defensa de derechos constitucionales de todos los ciudadanos y en realidad los habitantes del territorio peruano, y la supervisión de la administración estatal en su conjunto y de los servicios públicos, es decir, un mandato absolutamente amplio en relación al cumplimiento del principio de legalidad y la defensa de los derechos. Pero para poder realizar este mandato constitucional absolutamente amplio, tendríamos que especificar exactamente cuáles son los medios o las herramientas jurídicas que el ordenamiento facilita o provee a la institución para el cumplimiento de este fin público. Y acá podemos tener, por ejemplo, que una primera herramienta es la atención de casos y de consultas, ¿no? Nosotros como institución, de manera muy sucinta, hemos incrementado en un 100% en 5 años el número de atención, y actualmente tenemos aproximadamente 140.000 atenciones, es decir, pedidos ciudadanos en donde se alega la invocación o se invoca la amenaza o la vulneración de un derecho fundamental o constitucional. Esta es una primera herramienta, pero también tenemos una segunda herramienta potente y que la realizamos a través de nuestro despliegue territorial a nivel nacional, y que consiste en la sensibilización a la población, como se ha mencionado en las conferencias previas, de la protección y la promoción de sus derechos, es decir, cómo hacer de manera simple, sencilla, que el ciudadano pueda ejercer
ejercer de manera directa ante la administración estatal sus pedidos de acceso a la información. Y acá, como Defensoría del Pueblo en general, hemos tenido una amplia cobertura, hemos realizado campañas de sensibilización y de fortalecimiento, llegando hasta el número en 5 años de 200.000 participaciones de ciudadanos peruanos, y actualmente en el año 2000, digamos hasta diciembre del 2010, habíamos realizado 920 actividades itinerantes por todo el territorio nacional, debido a que el Estado no necesariamente puede estar en todos los lugares de norte a sur en el Perú. Una tercera herramienta que dota a la Defensoría del Pueblo para cumplir de su mandato tiene que ver con la presentación pública de informes. Acá esta herramienta es importante porque nos permite señalar con claridad la naturaleza del Ombudsman. El Ombudsman no es una institución que imponga sanciones, no es un juez que pueda a alguien condenar o introducir en la cárcel o imponer una multa. El Ombudsman no tiene poder de imperio, como se conoce en la doctrina, pero sí tiene poder de autoritas o poder de persuasión. Y también en función de este poder de autoritas es que nosotros realizamos labores de persuasión, y sobre todo nos preocupa mucho la efectividad de nuestras recomendaciones. Y para poder lograr este objetivo de poder implementar las recomendaciones, hemos emitido informes de supervisión, hemos fiscalizado y supervisado a la administración estatal en distintos ámbitos. Para quien le interese, 151 informes en estos 14 años sobre distintos ámbitos, ¿no? Grupos especialmente vulnerables, detenidos, migrantes, discapacitados, servicios públicos en general, transporte, salud, justicia, fuerzas de seguridad y aspectos transversales como conflictos sociales y ciertamente el tema que nos convoca el día de hoy, como es la transparencia y el acceso a la información pública. Y finalmente una cuarta gran herramienta, porque sin duda podrían haber algunas complementarias, tiene que ver con la contribución que realiza el Ombudsman para que quienes deben realizar su función de garantía en los estados constitucionales, es decir, el sistema de justicia, pueda realizar su función. Y ahí lo que hacemos es ejercer nuestra legitimidad procesal activa e interponer los denominados amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales. He hecho simplemente a grosso modo, cuáles son las herramientas o los medios que el ordenamiento nos concede para cumplir nuestro mandato constitucional, para que se pueda identificar claramente las coordenadas desde las cuales partimos y nuestro rol y ciertamente nuestras limitaciones, pero sin duda eso no es obstáculo para que podamos formar de esta red. Y un segundo elemento que quería conectar con esta primera idea es justamente qué expectativas tenemos como Defensoría o Ombudsman en relación al proyecto. Y acá sin duda muchas, ¿no? Como lo hemos conversado el día de ayer, porque sin duda de lo que se trata es que podamos como instituciones, desde el rol que tengamos, ser más eficientes y eficaces en el cumplimiento del mandato constitucional que allí el ordenamiento nos haya asignado. Sin duda la retroalimentación y el benchmarking que se ha mencionado acá será de suma utilidad para poder lograr este cometido. Una primera preocupación que hemos reflexionado y que sin duda nos interesa como Ombudsman peruano tiene que ver con un presupuesto indispensable para el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos, que tiene que ver con la existencia de un sólido sistema de archivos. Y acá la gran preocupación es que todos podamos contar con elementos claves, básicos, mínimos sin duda, que se acomoden a la realidad de cada país y que puedan ser exigidos desde nuestros mandatos constitucionales para que haya una compatibilidad entre el sistema de archivos que tiene cada país con una protección o con un enfoque de derechos, y específicamente con el enfoque de derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Eso va a ser una principal labor y preocupación, el poder determinar cuáles son esos mínimos que podamos nosotros desde nuestros mandatos constitucionales poder hacer exigibles y recomendarles a las instituciones públicas en nuestros países. Una segunda preocupación común que sin duda compartimos tiene que ver con el elemento central del pedido de acceso, que es el ciudadano que acude a la institución. Y acá sin duda nos interesa afinar la efectividad y una efectividad real de quien acude a ejercer el derecho de acceso. Cómo hacer exactamente o qué hacer exactamente para desde nuestras realidades la persona, el ciudadano, pueda conocer y ejercer plenamente. Acá nos preocupa poder compartir e identificar mecanismos de difusión y de fortalecimiento de capacidades para que el ciudadano, todo ciudadano, podamos ejercer plenamente este derecho, teniendo en cuenta por lo menos 3 o más sin duda factores. En primer lugar, la realidad
socioeconómica de cada país, eso es un factor clave. En segundo lugar, los grupos vulnerables que tiene cada país y la mirada que se tenga sobre los grupos vulnerables. Y en tercer lugar, la concreta política pública que en cada país se haya implementado, los distintos niveles de avance en la concreción de esta política pública. Son tres elementos pues que marcan la identificación de cómo el ciudadano se acerca y cómo el ciudadano ejerce plenamente el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Sin duda estos elementos nos permitirán estas experiencias entre nuestros países. Hay países más avanzados que otros y sin duda estas experiencias nos permitirán